Pues como vieron en la invitación, si es que les llegó la invitación, dice que el tema de hoy es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad de la que más se habla en algún momento, pero que al mismo tiempo de la que menos se conoce, de la que menos se profundiza en conocer al Espíritu Santo. En muchas iglesias, sobre todo en las de corte pentecostal, o carismáticas, como también se les conoce, se hace mucho énfasis acerca de la persona del Espíritu Santo. Se menciona constantemente lo que Él hace, lo que el Espíritu Santo opera, pero creo que no se ha conocido realmente la persona y obra del Espíritu Santo, y eso es bien importante tenerlo presente, que debemos de conocer la persona y obra del Espíritu Santo para no como para no desenfocar lo que el Espíritu Santo está haciendo, la parte que a él le corresponde dentro de todo el plan de salvación. En el plan de salvación intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno cumple una función muy específica. Sé que en algún momento ya les he compartido esto, ya lo he hablado antes, pero parte del tema que nos toca considerar el día de hoy, por cómo hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo, que venimos viendo capítulo a capítulo y verso a verso, en esta ocasión pues nos toca hablar acerca de esta situación que se estaba dando en los tiempos del Señor Jesús, de aquellos que blasfemaban contra el Espíritu Santo, y es por eso que toco nuevamente este punto y algunos otros puntos que vamos a ver más adelante, que muy posiblemente algunos de los que han estado ya acompañándonos aquí hace tiempo se darán cuenta que ya hemos hablado de este tema. No es que quiera ser yo repetitivo o redundante, sino que surge a colación de la forma en que hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Y que al mismo tiempo, como dice el apóstol Pablo, él dice así: a mí no me es molesto decirlo las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Y sabemos que repasar un tema como este pues trae afirmación o reafirmación a nuestro conocimiento, y que nos pueda ayudar a poder conocer de una mejor manera la forma en que opera el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es importante, les decía, conocer la persona y la obra que hace el Espíritu Santo. Una situación que se estaba dando aquí en este pasaje de Mateo capítulo 12, que es el que vamos a considerar el día de hoy. Ya hemos hablado acerca de la primera parte de esta porción que se conoce como la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo, y que fue traído al Señor Jesús un endemoniado, dice que ciego y mudo, y el Señor Jesús lo libera. Entonces la gente comienza a preguntarse: ¿será acaso este aquel hijo de David, aquel Mesías prometido? Y los fariseos de manera pronta dicen: no, 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 este no es el Mesías, porque el Mesías no haría, dan a entender, no haría esto, y este lo que hace es echar a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Enseguida se oponen a lo que la gente cree, o empezaba a creer o a pensar que posiblemente el Señor Jesús sería el Mesías prometido. Y ellos enseguida lo rechazan y dicen: no, 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 este no echa a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y el Señor Jesús, conociendo lo que estaban estas personas pensando, lo que estaban diciendo, es que les pone un ejemplo que cuando lo vimos les decía: es un ejemplo tan claro que demuestra de una manera tan sencilla el Señor Jesús la equivocación en la que estaban los fariseos, que les dice: ¿cómo voy a echar, parafraseando lo que dice el Señor, dice: ¿cómo Satanás va a echar fuera a los demonios? Entonces eso significa que él estaría dividido contra sí mismo. Es decir, que su reino estaría fragmentado, pues Satanás estaría expulsando, echando fuera a los demonios, dice el Señor Jesús. Eso es, no, no es así. Un reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. Y entonces, dicho esto, el Señor Jesús en el verso 28 les dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí vemos cómo el Señor Jesús menciona a la persona del Espíritu Santo, y dice: yo por el Espíritu Santo es que echo fuera los demonios. No los echo por Belcebú, sino por el Espíritu Santo. Dice el verso 29, Mateo 12:29: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear
su casa. Recordemos que este pasaje no nos está enseñando a que nosotros atemos al hombre fuerte, sino es algo que ya hizo el Señor Jesús. Él derrotó al diablo en el desierto, no se dio ante la tentación, sino que pudo vencer al pecado en esa y en todas las ocasiones que se presentó. Y entonces esa victoria del Señor Jesús fue lo que mantuvo a raya, como se dice coloquialmente, al diablo, para poder atar. Y aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es justamente eso. Yo tengo atado o limitado. Tenemos que entender eso. Atado no significa aniquilado, no significa destruido, significa limitado en su accionar. Tengo limitado al diablo y por eso es que estoy saqueando sus bienes. Es decir, estoy liberando a las personas que él, por medio de sus demonios, tenía cautivos. Después, más adelante, dice en el verso 30, el que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En otras palabras, nunca, nunca habrá perdón para aquel que hable alguna palabra en contra del Espíritu Santo. En algunas ocasiones se menciona que la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, que algo que hace el Espíritu Santo, adjudicárselo a Satanás, ¿no? Como lo que hicieron los fariseos. Y sí, claro que tiene que ver con esa blasfemia, pero no es la única forma en que se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice en el verso 32, dice, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Vean que no dice, pero al que se le adjudiquen las obras, no dice, el que hable en contra del Espíritu Santo. Todo aquel que hable en contra de la persona del Espíritu Santo, dice, no le será perdonado. En este caso, el Señor Jesús, refiriéndose a los fariseos, que eran los que acababan de decir que por Belcebú es que el Señor Jesús echaba fuera a los demonios. Sin embargo, no es la primera vez que lo decían. Ya antes, al menos en otros dos pasajes, también habían mencionado cosas similares, o al menos en uno que menciona la Biblia y uno que hace alusión al Señor Jesús cuando les dice, si al padre de familia llamaron endemoniado, dice que se esperan que hablen de ustedes, le dice a sus discípulos. Y en algún otro momento también los fariseos dicen que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Por qué es que el Señor Jesús les dice a estas personas que esa blasfemia, que ese accionar no iba a tener perdón? Porque de alguna manera los fariseos o todos aquellos que se oponían al Señor Jesús estaban rechazando deliberadamente la oportunidad que tenían de ser salvos. Recordemos que el Señor Jesús, y esto tiene que ver, esto que les voy a comentar, tiene que ver con conocer a la persona del Espíritu Santo y la obra que Él hace. El Señor Jesucristo dijo que sería el Espíritu Santo quien convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros hemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos que Dios nos perdone, que necesitamos alguien que pague por nuestros pecados, esa es obra del Espíritu Santo. Sin embargo, si rechazamos, si blasfemamos o hablamos en contra del Espíritu Santo, entonces cerramos la puerta a la oportunidad de que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que no hay perdón, por eso es que ya no hay oportunidad. Estamos rechazando uno de los medios o de las personas, que en este caso es la persona del Espíritu Santo que Dios utiliza para llevarnos a la salvación. También cabe mencionar, y es muy importante, les decía al principio, que en el plan de salvación, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones muy específicas. Y en este caso, la parte en la que el Espíritu Santo actúa en nuestra salvación es convenciéndonos de pecado. Tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo son nuestros salvadores. Tienen que ver en nuestra salvación. El Padre nos eligió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo a su debido tiempo nos convenció de pecado y fue la muerte del Señor Jesucristo quien trajo el perdón de esos pecados a nuestra vida. Entonces, en este caso, si nosotros, o como los fariseos, que rechazaban al Espíritu Santo, entonces en automático estaban ellos dándole la espalda al Espíritu Santo que podía convencerlos
de que estaban en un error. Y les decía, no era la primera vez, ellos habían obstinado a estar en contra del Señor Jesús, y eso en alguna medida había cegado a estos hombres, pues no se daban cuenta que al final de todo estaba el pueblo de Israel recibiendo bendiciones de parte de Dios. Había ciegos que podían recuperar la vista, paralíticos que nuevamente caminaban, había personas con la mano seca y eran sanados, o endemoniados y eran liberados. Al final ellos podían ver de manera palpable que había un beneficio, una bendición para el pueblo de Dios, pero ellos aún así se habían cegado, no les importaba que el pueblo estuviera bien, sino que ellos ya habían tomado partida en contra del Señor Jesús. Y todo lo que hiciera el Señor Jesús, y claramente todo lo que él hizo era bueno, aún así ellos lo rechazaban. Entonces, el Señor Jesús ya en este punto en el que ellos habían sobrepasado ese límite, en el que habían hablado de él, habían dicho endemoniado, habían dado a entender que él era hijo de fornicación, es decir, que José y María habían tenido intimidad antes de vivir juntos, y por eso el Señor Jesús había nacido, de alguna manera dieron a entender que esa era parte de su trasfondo en cuanto a su nacimiento, y eso el Señor Jesús lo pasa por alto. No es que no importe, pero no les dice, ¿saben qué? Por esto que dijeron no van a tener perdón. Aún así, él deja abierta la posibilidad de que sean perdonados, de que se arrepientan y sean perdonados. Incluso cuando el Señor Jesús está ya a punto de ser crucificado, dice la Biblia que se refiere a las personas que lo están crucificando y les dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no es cualquier cosa lo que estaban haciendo. Literalmente iban a matar al Señor Jesucristo ahí en la cruz. Y él les dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero los fariseos, conscientes de lo que estaban diciendo, viendo todo lo que el Señor Jesús hacía, aún así dicen, este no echa los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, esa dureza en su corazón es lo que los llevó a hablar de una manera pues tan insensata, y fue lo que cerró la puerta para que ellos pudieran salvarse. Básicamente el Señor Jesús les estaba diciendo, ustedes no tienen perdón de Dios, no van a ser perdonados porque acaban de blasfemar en contra de aquel que podría abrir su entendimiento para que se dieran cuenta el error en el que estaban, y entonces poderle decir, Señor, perdónanos, tú eres el Mesías, como en algún momento entendemos que lo hizo Nicodemo, aquel hombre con el que platica el Señor Jesús, que nos lo relata en Juan capítulo 3, y este hombre tiene un acercamiento con el Señor, y bueno, tienen ahí una interacción. En algún momento entendemos que la obra del Espíritu Santo fue viva en este hombre que reconoce al Señor como el Salvador, pero los demás fariseos, porque él también era parte de los fariseos, Nicodemo, pero muchos otros rechazaron al Señor Jesús, blasfemaron en contra del Espíritu, y eso hizo que la oportunidad para ellos ya no estuviera abierta, pues habían rechazado todo lo que se podía hacer para su salvación. ¿Sí? Entonces, eso es parte de esta, del porqué de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, porque ya no hay más oportunidad de que sea el Espíritu Santo quien les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Hay muchas personas que dentro de el cuerpo de Cristo, que tienen cierto temor, que hay un temor en su corazón de que en algún momento hayan blasfemado en contra del Espíritu Santo. Tienen una incertidumbre, hay una inquietud de decir, no habré blasfemado yo en algún momento, y puede llevarnos a caer en esa duda, en esa incertidumbre de saber si somos salvos, si no somos salvos. Pero déjame te digo que si tú tienes o en algún momento has tenido esa incertidumbre, entonces quiere decir que no has blasfemado, porque todavía hay un temor de ti, un temor de Dios en ti que te hace pensar si no habrás hecho algo malo. Aquellas personas que han blasfemado en contra del Espíritu Santo, es tanta la dureza en su corazón que no les importa, que realmente no les preocupa hablar en contra de Dios, porque recordemos que el Espíritu Santo es Dios, y no les importa hablar en contra de él, sino que lo hacen, se burlan del Señor Jesús, se burlan del Padre. Entonces no hay realmente un arrepentimiento, no hay una contrición en su corazón que les haga pensar si quizá han hecho algo malo.
pero si en algún momento nosotros lo hemos pensado, eso significa que aún en nosotros está la obra justamente del Espíritu Santo convenciéndonos o cuidándonos también de no cometer un pecado. Esto es un pequeño paréntesis, pero que también es importante saber que si hay esa incertidumbre, esa inquietud, bueno, ahora podemos tener la certeza de que no lo hemos hecho. De lo contrario, entonces estaríamos tan endurecidos que ni siquiera estaríamos conectados, ¿no? Estaríamos haciendo cualquier otra actividad menos algo que tuviera que ver con Dios y con su palabra, ¿sí? Bueno, entonces quedó claro que parte del problema de esos hombres era que rechazaron al Espíritu Santo, hablaron en contra de él y les decía ya no había más oportunidad. Ellos mismos le dieron la espalda a aquel que habitaba en el Señor Jesús, por medio del cual hacía muchas de las obras que vimos, pues él mismo dice en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor y otras cosas que menciona ahí. Entonces vemos cómo era el Espíritu Santo operando a través del Señor Jesús. Y es lo mismo que dice en este pasaje, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ahí está el Señor Jesús reconociendo que el poder que actuaba en él era por parte del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, debemos tener claro eso, que estos hombres ya estaban en el límite, ya habían rebasado, mejor dicho, no en el límite, ya lo habían rebasado, ya no había más nada que se pudiera hacer por ellos, dado que no creían ni en el Señor, ni en el Espíritu que habitaba en el Espíritu Santo, ¿sí? Bien, ahora, algo también que cabe resaltar y que es importante es que los fariseos, aunque ellos conocían mucho de la ley, conocían mucho de los escritos de Moisés, de los profetas, realmente no habían conocido al Espíritu Santo, no conocían la obra que el Espíritu Santo iba a hacer, que ya estaba profetizada también en el Antiguo Testamento. Se habla de que en el Señor Jesús habitaría espíritu de sabiduría, de conocimiento, no recuerdo ahorita cuáles son, de poder y otras cosas que menciona en ese pasaje de uno de los profetas, pero nos habla acerca de la obra que el Espíritu Santo haría a través del Señor Jesús. No solamente se habla del Señor Jesús y la obra que iba a hacer como el Mesías, sino que lo iba a hacer por medio del Espíritu Santo. En ese pasaje que les menciono de Lucas 4, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, también claramente nos muestra que hay una obra que el Espíritu Santo iba a hacer por medio del Mesías, pero los fariseos en esa ceguera que se habían involucrado en contra del Señor, olvidaban las escrituras, no tenían presente lo que estaba escrito acerca del Espíritu Santo, y ese desconocimiento también les llevó a hablar cosas que no entendían, a hablar cosas que no sabían. Y eso no solo sucedía en aquellos tiempos, también en el día de hoy, aunque hoy lo podemos ver de una manera un poco distinta. En aquellos tiempos se decía que lo que el Señor Jesús hacía por medio del Espíritu Santo, los fariseos decían, no, es por medio de Belcebú. Es decir, lo que el Espíritu Santo hacía, se lo atribuían al diablo. Hoy pasa algo muy similar, pero de manera contraria. Es decir, hoy en muchas iglesias se hacen cosas, se hacen desórdenes, se hacen prácticas que no son de Dios, que no son del Espíritu Santo y se le atribuyen al Espíritu Santo. Antes decían que era el diablo, cuando realmente es el Espíritu Santo. Hoy yo no sé si decir que es el diablo, pero al menos sí creo que no es el Espíritu Santo, quien muchas veces opera en iglesias, insisto, donde se cae ya en extremos de desorden y se le atribuye al Espíritu Santo. Entonces, debemos tener nosotros un conocimiento bien amplio de la obra del Espíritu Santo para no atribuirle cosas que él no hace, ¿sí? Por poner un ejemplo, hablando acerca de las lenguas, hay dos posturas en cuanto al hablar en lenguas. Hay algunos que dicen que están vigentes el don de lenguas y otros piensan que ya no, que ese don ya cesó. Independientemente a eso, vamos a ver lo que el apóstol Pablo les enseña a la iglesia en Corinto. Les dice, ok, está bien, todos pueden hablar en lenguas, pero uno a la vez y que haya quien interprete. Es un mandamiento, es una instrucción que el Espíritu Santo nos está dando por medio del apóstol Pablo. Si en tu iglesia hablan en lenguas, está bien, háganlo uno por uno y que haya quien interprete. De otra manera, si no hay un intérprete, entonces que se calle en la iglesia y que ore en lenguas en su casa.
En muchas iglesias de repente se da que todos los miembros o la gran mayoría se ponen a hablar en lenguas y entonces dice, los tomó el Espíritu Santo. Pero eso iría en contra claramente de lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, que sea uno a la vez y que haya quien interprete. Entonces, como toda la gente está hablando en lenguas, ¿qué es lo que dicen? Es que el Espíritu Santo se derramó. Insisto, ¿el Espíritu Santo iría en contra de la misma palabra que él inspiró? Pienso que no. Pienso que el Espíritu Santo tiene que ir a favor de lo que él mismo inspiró. Ahora recordemos que el Espíritu Santo también nos muestra, nos guía o nos enseña que tiene que haber un orden. Y el orden es que hable uno, que alguien lo interprete y entonces los que están escuchando van a ser edificados. De otra manera, dice el apóstol Pablo, si tú oras en lenguas, el único que se edifica eres tú, pero no edificas al hermano porque el hermano no te entiende lo que estás diciendo. Entonces, ese tipo de actividades, como les decía ahorita, lo del hablar en lenguas de manera general, en voz alta y cosas así, pues no, la Biblia nos habla que hay que hacer lo contrario, uno a la vez y que alguien pueda interpretar lo que se está diciendo. Y nosotros decimos, vuelvo a insistir, es el Espíritu Santo. Debemos tener cuidado, pero para eso, para poder tener ese cuidado, es necesario conocer la obra del Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo, cómo es que Él opera, cómo es que Él lleva a cabo su obra. Otra de las cosas que se ha desenfocado en cuanto a estos movimientos que les decía que se le atribuyen al Espíritu Santo es que hay muchas iglesias también que enfocan casi siempre sus predicaciones, sus reuniones, sus eventos a la persona del Espíritu Santo. No es que esté mal hablar del Espíritu Santo, no es que esté mal que podamos tener una reunión donde busquemos a la persona del Espíritu Santo. El problema es cuando se lleva al extremo y toda la reunión y todas las reuniones, o la gran mayoría de ellas, se está hablando acerca del Espíritu Santo. Si nosotros vemos la obra que el Espíritu Santo tiene encomendada, no es centrar el reflector en él, es ponerlo en el Señor Jesús. El Señor Jesús mismo lo dijo, que el Espíritu Santo dice, Él me glorificará. Él no dijo, Él se glorificará a sí mismo, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Cuál es una de las obras del Espíritu Santo? Poner en el centro de los reflectores al Señor Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que el Espíritu Santo sea menos, que la obra del Espíritu Santo sea limitada o que nosotros hagamos o queramos esconder al Espíritu Santo detrás del Señor Jesús. Al contrario, es una obra tan impresionante que la sabiduría del Espíritu Santo se manifestó inspirando las escrituras desde el principio hasta el último libro de la Biblia para que todo tuviera una secuencia que apuntara al Señor Jesús. Qué grande es esa obra. Nosotros debemos reconocer que es una obra impresionante, llena de poder, de sabiduría, pero que el Espíritu Santo fue quien inspiró para que todo se centrara en el Señor Jesús. Vuelvo a decir, no con esto estoy diciendo que no podamos hablar del Espíritu Santo, que tengamos que ignorarlo. Hay que adorarlo como Dios, hay que alabarlo como Dios porque es Dios, pero Él mismo nos quiere llevar a que nos centremos en la obra del Señor Jesús, en su persona, y que no caigamos en esos errores de que todos los servicios o la gran mayoría se esté buscando al Espíritu Santo, y que además muchas veces lo que se busca del Espíritu Santo no es que cumpla su propósito en nosotros, sino que nos llene de poder para hacer milagros, para profetizar, para tener los dones que menciona en la Biblia, cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y haréis milagros, señales, prodigios, resucitaréis muertos. No, realmente no les dijo así. Lo que les dijo fue, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ustedes para que hablen de mí. ¿Se dan cuenta? La obra del Espíritu Santo en nosotros una de ellas es hacernos parecer al Señor Jesús, irnos transformando a su imagen, pero que demos testimonio de Él, que hablemos de Él. Con una persona llena del Espíritu Santo es alguien que va a estar hablando del Señor Jesús, predicando acerca de Él, exaltando sus atributos, exaltando sus cualidades y no buscando pues yo siento que es como algo
que se enfoca en uno, es decir, yo quiero el poder del Espíritu Santo para que entonces yo profetice, para que tenga el don de sabiduría, para que tenga el don de discernimiento, es decir, lo estoy enfocando en mí. Estoy pensando en algo que me haga aparecer dentro de los reflectores, ¿no? Que digan, el hermano David, no sé, tiene el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de interpretación, el don de lenguas, el don de, no sé qué otros dones podamos mencionar, pero entonces yo lo estaría enfocando en mí para que sea yo a quien busquen, para que vengan a mí y vean que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pero en realidad la obra del Espíritu Santo es que hablemos del Señor Jesús y que nuestra vida refleje que el Espíritu Santo mora en nosotros, pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo en una de las cartas que escribe, hablando de gente, de ciertos hombres, dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y muchas veces los servicios, las reuniones o celebraciones, como queramos decirle, tienen apariencia de piedad porque se habla del Espíritu Santo, pero se enfoca tanto que se cae en un extremo que el Espíritu Santo no nos lleva a eso. El Espíritu Santo, como el Señor Jesús lo dice, nos va a hablar de Él. Él nos va a enseñar, dice en Juan, si me acompañan, vamos a Juan, por favor, porque hay varios pasajes que son interesantes que revisemos en Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Y aquí vamos a conocer esa parte de la obra del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo nos menciona. Vamos a empezar en Juan capítulo 14. Y el primer verso que vamos a leer es el verso 26, Juan 14, 26. Dice lo siguiente, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo? Enseñarnos todas las cosas que tienen que ver con el Señor Jesús. Dice, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo. Y no quiere decir, insisto, que el Espíritu Santo sea menos, que su obra no sea tan importante. No, qué grande es que el Espíritu Santo en cada parte del mundo donde hay un hijo de Dios leyendo la palabra, el Espíritu Santo está ahí hablándole del Señor Jesús. Qué impresionante es eso, ¿no? Que el Espíritu Santo esté ejerciendo ese poder, esa omnipresencia en todo el mundo, revelando al Señor Jesús en los corazones de los hijos de Dios. Después en Juan capítulo 15, vamos a saltarnos a Juan capítulo 15, vamos a ver lo que dice igual el verso 26, pero ahora del capítulo 15, Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice, yo voy a enviar al Espíritu Santo, el cual procede, viene del Padre, dice, y Él va a dar testimonio de mí, Él les va a hablar de mí, Él va a estar testificando a sus corazones acerca de mí. Y esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aquí mismo en Juan capítulo 16, vean lo que dice el verso 8. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está la obra, haciéndonos saber que necesitamos a alguien que perdone nuestros pecados, que necesitamos arrepentirnos de esos pecados y creer en el Señor Jesucristo. De pecado, de justicia y de juicio hemos sido convencidos por esa obra del Espíritu Santo. Miren, hermanos, el Señor Jesús murió en la cruz para pagar por los pecados de aquellos que creen en Él. Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo no convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Entonces, ¿quién podría creer en el Señor Jesús? Pues no habría alguien, en este caso el Espíritu Santo, que nos convenza de que necesitamos al Señor Jesús. Fíjense nuevamente la obra del Espíritu Santo enfocando a la obra del Mesías. El Espíritu Santo diciéndonos al corazón, eres pecador, eres culpable. Cuando dice aquí convenciéndonos de pecado, la idea que da en los escritos antiguos, es decir, la forma en que se expresó, es que si nosotros fuésemos presentados ante un juzgado
y nos preguntaran cómo te declaras, el Espíritu Santo actuaría tanto en nuestro corazón que diríamos culpable. Me declaro culpable. O sea, sabemos, reconocemos nuestra culpabilidad, por lo tanto, tenemos que buscar a alguien que nos ayude en nuestros pecados. Entonces, ahí está la obra del Espíritu Santo convenciéndonos. Aquí mismo en Juan capítulo 16, ahora vamos a ver lo que dice el verso 13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense qué interesante lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Dice, el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que todo lo que oyere, que dice el Padre o que dice el Hijo, dice, Él vendrá y os lo hará saber. Y vuelvo, insisto, y quiero ser muy claro con esto, no es minimizar al Espíritu Santo ni su obra, al contrario es magnificarla. La obra del Espíritu Santo es estar pendiente a lo que está diciendo el Padre, a lo que está diciendo el Hijo, y haciéndolo saber a todo aquel que busca de Dios, a todo aquel que se acerca a Dios, que es su Hijo, y eso más que hacerlo de menos, engrandece la obra del Espíritu Santo. Lo que el Padre habla para edificarme a mí, para edificarte a ti, para edificar a un hermano en Sinaloa, para edificar a un hermano en Guerrero, en cualquier estado y parte del mundo que podamos mencionar, el Espíritu Santo está tomando del Padre, está tomando del Hijo y nos los está haciendo saber. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Señor Jesús aclara, dice, dije que tomará de lo mío porque todo lo que tiene el Padre es mío. Es decir, toma del Padre, del Hijo y nos lo hace saber. Dice, no está hablando algo que Él en este sentido quiera decir, sino lo que Él sabe que necesitamos por medio de la boca del Padre y de la boca del Hijo, y nos lo está haciendo llegar a nuestro corazón. Dice nuevamente, vuelvo a leer lo que menciona aquí en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el verso 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y por último, lo que dice el verso, no creo que ya se fue el último que había anotado, pero vemos cómo está la obra del Espíritu Santo llevándonos al conocimiento del Señor Jesucristo. Esa es parte de esa obra que Él hace, una obra impresionante, realmente gloriosa, poderosa, llena de sabiduría, y que a nuestro corazón debe traer esa paz de que el Espíritu Santo obra de esa manera. Es necesario buscarlo, sí, adorarlo también, pedirle su fortaleza, su sabiduría, su guía, porque el Señor Jesús dice, Él los guiará a toda verdad. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Pero el hecho de no conocer a profundidad la obra y la persona del Espíritu Santo nos puede llegar o llevar, mejor dicho, a caer en excesos, en cosas que Él no hace y que nosotros le atribuimos, como lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Esos desórdenes que sean en las iglesias. Y entonces se dice, bueno, es que el Espíritu Santo, Él actúa como Él quiere, y entonces los líderes religiosos se lavan fácilmente las manos diciendo, es el Espíritu Santo, y les pueden estar atribuyendo al Espíritu Santo algo que quizá sea el diablo quien lo esté haciendo, ¿no? No lo puedo yo asegurar, pero si vemos que hay un desorden, que hay un caos, que se está yendo en contra de lo que la Biblia enseña, pues yo no creo que sea Dios ni sus ángeles, sino que alguien más debe estar por ahí metiendo las manos, y nosotros decimos, pues es que el Espíritu Santo, Él hace como Él quiere, porque el Señor Jesús dijo que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, no sabes qué es lo que puede hacer. No, no se refiere a eso, no está hablando de eso. Ese pasaje lo podemos considerar después, pero es un pasaje que se utiliza para justificar cualquier situación que pase en las iglesias y decir, bueno, el Espíritu Santo hace como Él quiere. En una medida sí, el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera porque es Dios, pero no va a hacer algo que esté en contra de su palabra. Eso debemos tenerlo por seguro. No va a hacer algo que vaya en contra de su palabra. Aunque alguien venga y diga, a mí el Espíritu me reveló que hagamos esto. Si eso va en contra de la Biblia, no es el Espíritu Santo, segurito. Puede ser el corazón de esa persona,
incluso podrían ser las buenas intenciones de la persona queriendo hacer algo bueno, pero no necesariamente porque sea una buena intención es guiado por Dios. Recordemos lo que hizo Saúl, tenía la buena intención de ofrecer sacrificios a Dios, el rey Saúl, pero Dios le había dicho, quiero que maten todo lo que haya en Amalek. Y él tenía una buena intención, pero no era la voluntad de Dios. Así es que mis hermanos, pues conozcamos a la persona del Espíritu Santo, conozcamos su obra, conozcamos lo que el Espíritu Santo hace, cómo lo hace, conforme a lo que encontramos en la Biblia, para que podamos llevar gloria también al Espíritu Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, pero de la manera en que ellos mismos nos enseñan a través de las Escrituras que los hagamos, para que no caigamos en los excesos que hay, como también en iglesias de corte más bien bautista y algunas de esas iglesias donde prácticamente se anulan el mover del Espíritu Santo. No debemos caer ni en un extremo ni en el otro. Tratemos de buscar ese punto medio que nos enseña la Biblia en depender del Espíritu Santo, pero conforme a la Biblia nos enseña y enfocando lo que el Espíritu Santo enfoca, la obra que Él hace, y buscando su llenura para ser testigos de Jesucristo a través de lo que digamos, pero también de nuestra propia vida, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Que tengan un bendecido fin de semana. Descansen.